Solo fue a correr al parque para estar a solas con la naturaleza, pero dos guardabosques pensaron que podían acosarla sin consecuencias. Segundos después, ya estaban gritando de dolor y suplicando clemencia. Suscríbete al canal, mira más historias y comparte este video con tus amigos. Los próximos serán aún más impactantes. La mañana había nacido clara, bañada por una luz tibia que descendía entre las copas de los árboles como un río dorado. El aire estaba impregnado de frescura, y cada partícula de humedad que flotaba en la atmósfera parecía un pequeño diamante suspendido. El Parque Nacional, extenso y majestuoso, despertaba con calma. No había estruendo de coches ni voces de multitudes. Solo el murmullo del viento y el canto de los pájaros que saludaban al nuevo día. El sendero de tierra, serpenteante y angosto, se extendía frente a ella como una invitación íntima a perderse en la naturaleza. Ronda Rousey apareció con paso firme, ajustando los cordones de sus zapatillas deportivas y acomodando el elástico que sujetaba su cabello en una coleta alta. Llevaba un top ligero y unos pantalones cortos que dejaban al descubierto la fuerza de sus piernas, curtidas por años de disciplina y entrenamiento. En la espalda una pequeña mochila donde solo llevaba una botella de agua y una toalla. Nada más. No necesitaba adornos ni artificios. Su única compañía era la serenidad del entorno. Respiró hondo, dejando que el aire frío entrara en sus pulmones, y comenzó a correr con un ritmo constante, cadencioso, como el latido de un corazón en reposo. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que volvía a posarse con suavidad sobre el suelo. Sus sentidos se agudizaron, y lo que para cualquier otra persona pasaría inadvertido, para ella era música. El crujido de una rama bajo el peso de un ciervo lejano, el rumor de un arroyo escondido tras la vegetación, el batir de alas de un halcón que surcaba el cielo en busca de presa. Todo era armonía, y en esa armonía ella encontraba refugio. No era un simple entrenamiento físico, no corría para sumar kilómetros ni quemar calorías. Para Ronda, aquel recorrido era un ritual, una meditación en movimiento. Desde hacía tiempo había aprendido que el cuerpo y la mente no eran dos entidades separadas, sino un mismo torrente que debía fluir en equilibrio. El combate, con su rudeza y su exigencia, la había forjado. La fama, con su peso y sus luces, había intentado arrastrarla. Pero aquí, en este sendero oculto entre montañas y árboles centenarios, podía ser simplemente ella misma, una mujer que respiraba, que sentía y que escuchaba el pulso de la tierra bajo sus pies. Los recuerdos la acompañaban en silencio. Recordó sus primeros días de entrenamiento, cuando aún era una niña insegura que apenas comprendía el significado de la disciplina. Recordó las veces en que se sintió al borde de la derrota, las lágrimas escondidas tras sonrisas de triunfo, la presión de los medios, los titulares que querían reducirla a una imagen. Todo eso se desvanecía ahora, disipado como niebla bajo el sol. El parque le ofrecía una tregua, una pausa en la que solo existía el presente. Avanzaba ligera, con los ojos fijos en el camino. La respiración se acompasaba con el latido de su corazón. Cada inhalación era una promesa de fuerza, cada exhalación una liberación de tensión. Su mente flotaba en un estado entre la vigilia y el sueño, un lugar donde no había preocupaciones ni responsabilidades. Solo el eco de sus pasos, el olor a resina de los pinos, el chisporroteo de la vida silvestre que despertaba a su alrededor. El contraste con la ciudad era absoluto. Allí, siempre rodeada de miradas, de cámaras, de voces que exigían algo de ella, había aprendido a mantenerse en guardia, a medir cada gesto, cada palabra. Aquí, en cambio, podía cerrar los ojos por un instante y sentir que era una con el paisaje. El silencio no era vacío, era plenitud. La soledad no era abandono, era compañía verdadera. Un venado cruzó a lo lejos, apenas un destello marrón que se internó en la espesura. Ronda sonrió sin detenerse, agradeciendo la fugaz aparición. Esa era la magia del parque. Siempre ofrecía pequeños milagros a quienes sabían mirar. El sendero se estrechaba en algunos tramos, cubierto por raíces que sobresalían del suelo y obligaban a ajustar el paso. Ella lo hacía con destreza, con la naturalidad de quien ha entrenado miles de horas su coordinación. El tiempo parecía disolverse.
No importaba si había corrido 10 minutos o media hora. La sensación era de eternidad suspendida. A veces cuando el sol lograba abrir un claro en el follaje y bañaba el camino con su luz. Rhonda sentía que corría dentro de un cuadro vivo, pintado solo para ella. El viento acariciaba su piel, refrescando el calor creciente de sus músculos. El sudor comenzaba a marcar su frente, pero no le molestaba. Era el signo de que estaba viva, presente, consciente. Sin embargo, en medio de esa calma perfecta, hubo un instante en que algo alteró la armonía. Fue apenas un crujido, un sonido seco que resonó demasiado fuerte en comparación con los demás, como si una rama hubiese sido quebrada deliberadamente. Rhonda giró la cabeza de manera instintiva, pero no vio nada, solo la espesura, los troncos erguidos y el juego de luces y sombras. Continuó corriendo, aunque una leve inquietud se instaló en su pecho. No era miedo, no aún, sino esa percepción aguda que desarrollan los que han vivido en constante alerta. Sacudió la cabeza, tratando de devolver a su mente la serenidad. El parque estaba lleno de animales, y cualquiera de ellos podía haber provocado el ruido. No había razón para preocuparse. Aún así, no pudo evitar que su respiración cambiara ligeramente, menos uniforme, más atenta. Miró al cielo, donde un grupo de nubes comenzaba a reunirse perezosamente, y pensó que incluso en los días más claros podía aparecer una tormenta. Esa idea la acompañó durante varios minutos, sin saber que era un presagio más real de lo que imaginaba. Volvió a concentrarse en el ritmo. El sonido de sus pasos contra la tierra se transformó en un tambor que la mantenía firme. La naturaleza parecía querer distraerla con sus señales, pero ella buscó recuperar el control. Se recordó a sí misma que estaba allí por elección, que aquel sendero no era un campo de batalla sino un refugio. Cada fibra de su cuerpo estaba en calma, lista para sostener la carrera hasta el final. No obstante, en el rincón más profundo de su intuición, algo se encendió como una chispa. Un presentimiento indefinido, una advertencia que no provenía de los sentidos, sino de la experiencia. Esa voz interna que siempre le había salvado en los momentos de peligro, susurró que la paz podía ser frágil, que el silencio podía romperse en cualquier instante. Y aunque ella continuaba corriendo con la misma cadencia, aunque el sol seguía iluminando la senda y los pájaros seguían cantando, dentro de su mente comenzó a formarse la sombra de lo que estaba por venir. El parque, testigo milenario de historias de caza, supervivencia y lucha, parecía contener la respiración. Rhonda lo percibía como un animal dormido que en cualquier momento podría despertar. Aceleró un poco el paso, no por temor, sino porque su cuerpo pedía movimiento, como si quisiera adelantarse a los acontecimientos. El sonido de sus pisadas se mezclaba con el eco de aquel crujido ya lejano, pero que no lograba borrar de su memoria inmediata. Y entonces, justo cuando la calma parecía restablecida, a la vuelta de un recodo en el sendero, un nuevo elemento irrumpió en la escena. Dos figuras se perfilaban más adelante, uniformadas, robustas, caminando con aparente tranquilidad. Rhonda no detuvo su carrera, pero sus ojos se enfocaron de inmediato en ellos. La quietud del parque estaba a punto de transformarse, y aunque aún no lo sabía con certeza, en ese instante había dejado de estar sola. La presencia de los dos hombres uniformados se volvió más nítida a medida que Rhonda se aproximaba al recodo del sendero. Eran guardabosques, al menos por la vestimenta, con camisas verde oscuro, pantalones resistentes y botas pesadas manchadas de barro seco. Sus gorras, ladeadas con descuido, apenas ocultaban unas expresiones que parecían mezclar aburrimiento y un tipo de diversión que no tenía nada que ver con el cuidado del parque. No había mapas en sus manos, ni binoculares, ni cuadernos de notas. Solo cuerpos robustos que se movían con una lentitud calculada, como si no tuvieran prisa alguna por llegar a ninguna parte. Rhonda redujo apenas la velocidad, no porque sintiera miedo, sino porque la experiencia le había enseñado a leer las situaciones. Un corredor que aparece de pronto en la senda suele recibir un saludo breve, un gesto de cortesía, y cada quien continúa su camino. Pero ellos no parecían dispuestos a dejarla pasar con facilidad. Al verla, intercambiaron una mirada rápida y sonrieron, una sonrisa torcida que no transmitía simpatía,
sino una especie de complicidad silenciosa. «Mira lo que tenemos aquí», dijo uno de ellos, inclinándose apenas hacia su compañero. El otro asintió, sin apartar la vista de la figura atlética que avanzaba con zancadas firmes. «Una belleza solitaria en medio del bosque», añadió con una voz grave que retumbó en el aire quieto. Ronda siguió corriendo, manteniendo el mismo ritmo. Sabía que lo mejor era no reaccionar de inmediato, no conceder terreno emocional. Se concentró en el sonido de sus pasos, en la respiración que aún mantenía bajo control, en el latido sereno de su corazón. El parque seguía siendo el mismo, con pájaros ocultos entre ramas y el murmullo del viento entre los pinos. Pero la atmósfera había cambiado. El silencio ya no era puro, estaba cargado de una tensión invisible que crecía con cada palabra de los hombres. «¿Dónde dejaste a tu guardaespaldas?», preguntó el primero, levantando la voz como si quisiera asegurarse de que ella lo oyera. Ronda no giró la cabeza. Pasó junto a ellos, intentando seguir la línea del sendero. Su mirada se mantuvo al frente, como si no existieran, pero su silencio, lejos de disuadirlos, pareció alimentar su interés. «No deberías correr sola aquí», comentó el segundo, adelantando un par de pasos para alinearse con ella. «Estos bosques pueden ser peligrosos, aunque con nosotros cerca». Quizá no tanto. La insinuación en su voz era evidente, tanto como la forma en que estiraba las palabras para que sonaran cargadas de un doble sentido. Ronda apretó la mandíbula, pero no respondió. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, y aunque aún no se había detenido, ya estaba midiendo distancias, observando la amplitud de sus hombros, el peso que cargaban en cada paso, la manera en que sus manos colgaban demasiado cerca de su espacio personal. El sendero, que hasta entonces había sido un lugar de refugio, parecía ahora estrecharse. Las ramas de los árboles se inclinaban sobre él, como si quisieran cerrar el paso y atrapar la escena en una cápsula de tensión. La respiración de Ronda se volvió un poco más rítmica, menos relajada, como si anticipara un esfuerzo diferente del que había planeado esa mañana. «Quizá no sabes cómo funcionan las cosas aquí», continuó el primero, avanzando hasta situarse casi hombro con ella. «No se trata solo de correr y respirar aire fresco. Hay normas, y deberías escuchar a quienes las conocen». La frase, aparentemente inocente, estaba cargada de esa autoridad falsa que nace del abuso. Ronda ladeó los ojos un instante, apenas lo suficiente para captar la expresión del hombre. Sus labios formaban una sonrisa que no llegaba a los ojos. La mirada era fría, inquisitiva, como la de un animal que ha encontrado una presa y decide jugar antes de atacar. Ella mantuvo el silencio, aunque en su mente comenzaron a agitarse pensamientos que buscaban recordar que estaba allí por paz, no por confrontación. El parque había sido hasta hacía unos minutos un templo de calma, un espacio donde podía reconciliarse con su propia historia. Ahora, sin embargo, ese mismo lugar parecía un escenario donde se representaba una obra que ella no había elegido. El segundo hombre soltó una carcajada breve, un sonido hueco que resonó entre los troncos. «Parece que no habla mucho. Quizá está concentrada en la carrera», dijo con sorna. «O quizá», respondió el otro, «está esperando a que le demos algo de compañía». Ambos rieron, y esa risa fue lo que finalmente hizo que la tensión se materializara por completo. Era el tipo de risa que no celebraba nada, sino que buscaba humillar, reducir, aplastar con su eco. Ronda no necesitaba palabras para entender la intención que latía detrás. Sus pasos seguían adelante, pero ahora tenía a uno a cada lado. El sendero se había convertido en un pasillo estrecho, donde sus movimientos eran vigilados, medidos. Los hombres caminaban a su ritmo, sin esfuerzo, como si supieran que podían prolongar el juego tanto como quisieran. De vez en cuando uno de ellos se inclinaba demasiado cerca, respirando a pocos centímetros de su hombro. El otro extendía el brazo como al azar, lo bastante para rozar el aire cerca de su cintura, aunque sin tocarla aún. Ronda sabía que cualquier reacción precipitada podría desencadenar lo inevitable antes de tiempo. Así que contuvo el impulso, guardó la calma y dejó que su mente, entrenada para los combates más duros, comenzara a preparar una estrategia. No había miedo en ella, sino una frialdad contenida. El miedo era un lujo que había dejado atrás hacía años.
sustituido por una claridad que solo aparece cuando se sabe exactamente de lo que se es capaz. Los minutos parecían más largos. Cada zancada, cada respiración, cada roce de hojas contra el viento se volvía parte de una coreografía tensa. El parque entero parecía observar, como si los árboles fueran testigos silenciosos de un enfrentamiento que apenas comenzaba a gestarse. Finalmente, uno de los guardabosques rompió el silencio con un tono aún más incisivo. «Mira, preciosa, este no es lugar para correr sola. Podrías perderte, podrías tropezar, o podrías encontrar problemas. Nosotros podríamos ayudarte». El subtexto era tan evidente que no necesitaba traducción. Rhonda se detuvo apenas un segundo en su respiración, un mínimo titubeo que solo los más atentos podrían haber notado. Sus ojos permanecieron al frente, pero dentro de sí algo comenzó a endurecerse. La calma del parque ya no la envolvía. En su lugar un filo invisible crecía como la hoja de un cuchillo. El segundo, animado por la aparente indiferencia de ella, dio un paso más cerca, reduciendo aún más la distancia. «¿Qué pasa? ¿No confías en nosotros?», preguntó con una voz cargada de burla. Rhonda alzó la mirada al cielo un instante, como buscando en el resplandor entre las ramas un último aliento de serenidad. Pero lo que encontró fue la certeza de que esa mañana, que había comenzado con el murmullo del viento y el canto de los pájaros, estaba a punto de transformarse en algo distinto, en una prueba que pondría en juego no su capacidad de correr, sino su dignidad y su fuerza. Continuó avanzando, aunque ahora cada paso era más pesado por la proximidad de los hombres. Ellos parecían disfrutar de la situación, intercambiando miradas y risas breves, como si el simple hecho de caminar a su lado fuera un triunfo. El parque, que había sido un refugio, se había convertido en una celda abierta donde los barrotes eran los cuerpos de aquellos dos. Y sin embargo, en el silencio que se extendía entre sus comentarios, Rhonda comenzó a escuchar su propio poder, ese que nunca la había abandonado. No lo mostraba todavía, pero estaba allí, latente, aguardando el momento preciso en que las palabras dejaran de ser juego y la agresión se revelara en toda su crudeza. Entonces, y solo entonces, ella respondería. El aire estaba más denso. El canto de los pájaros había disminuido, como si incluso ellos presintieran el cambio en la atmósfera. Los árboles, erguidos y firmes, parecían inclinarse hacia el sendero, expectantes. Rhonda avanzaba rodeada, sí, pero no atrapada. En el fondo de su ser, la certeza de lo que podía hacer permanecía intacta, y aunque todavía no había llegado el momento de desatarla, sabía que pronto esa calma aparente se quebraría. El bosque se preparaba para escuchar un nuevo sonido, diferente al canto de la mañana, el choque entre la arrogancia y la justicia, entre la amenaza y la respuesta. Y mientras los hombres reían a su lado, sin sospechar del todo lo que estaban despertando, Rhonda mantenía su silencio como un arma afilada, esperando el instante en que la primera grieta se abriera por completo. El sendero parecía más estrecho de lo que era en realidad. La tierra, que hasta unos minutos antes se sentía firme bajo los pies de Rhonda, se había vuelto más áspera, como si cada piedra, cada raíz, quisiera recordarle que el equilibrio podía romperse en cualquier instante. Los dos hombres mantenían su paso acompasado al de ella, sin esfuerzo, como si disfrutaran del simple hecho de invadir su espacio. Cada zancada que daban no era solo un movimiento físico, sino una declaración de dominio. Rhonda continuaba corriendo, aunque su ritmo se había transformado en una marcha tensa. Su respiración seguía siendo controlada, pero ya no era la meditación serena del inicio de la mañana, sino el compás de una mente que calculaba, medía, evaluaba cada detalle. Sus ojos parecían fijos al frente, pero en realidad captaban los movimientos periféricos, la posición de los hombros, la inclinación de los cuerpos de aquellos dos que se habían convertido en sombras pegajosas a su alrededor. Uno de ellos, el de la voz más grave, dio un empujón leve con el hombro, fingiendo naturalidad. El contacto no fue fuerte, pero el mensaje estaba claro. Estaban probando hasta dónde podían llegar. «Ups, perdona, fue sin querer», dijo con una sonrisa torcida que no se molestó en ocultar. Rhonda no respondió. Su silencio era un muro, una barrera que no les permitía penetrar,
pero a la vez era la chispa que encendía en ellos un extraño deseo de seguir empujando. El otro se inclinó un poco más, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. «Tienes buen ritmo», murmuró, «aunque correr sola. No sé si es lo más inteligente». El tono no dejaba lugar a dudas. No era un consejo, era una advertencia disfrazada de preocupación. Rhonda ajustó la coleta con un gesto rápido, como si esa fuera la única respuesta que merecían. Dentro de ella, la calma era cada vez más fría, como el agua que se acumula antes de desbordar una represa. El bosque parecía mirar. Los árboles, altos y silenciosos, se convirtieron en testigos inmóviles de una escena que se cargaba de electricidad. Incluso los pájaros habían cesado su canto, como si la naturaleza misma hubiera decidido callar para no distraer de lo que estaba por suceder. Los hombres rieron, una risa breve pero seca, que rebotó entre los troncos y se disolvió en el aire. La sensación de encierro se intensificó. Uno de ellos extendió la mano de manera casual para apartar una rama, pero lo hizo demasiado cerca del rostro de Rhonda, obligándola a girar levemente la cabeza. No la tocó, pero la provocación era evidente. Ella respiró hondo. No había miedo en su interior, pero sí una tensión que se transformaba en preparación. Había aprendido a reconocer la diferencia entre una amenaza y un peligro real. Una amenaza podía disolverse con una mirada, con una respuesta firme, pero un peligro real exigía más. Pedía acción, pedía la decisión de no ceder. Y lo que estaba sintiendo en ese instante no era un simple juego de palabras de dos desconocidos aburridos. Era el preludio de algo más oscuro. «Dinos, ¿qué haces corriendo aquí tan temprano?», preguntó el más alto, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo áspero. «No parece un lugar muy seguro para una mujer sola». Rhonda se detuvo apenas una fracción de segundo en su respiración, lo suficiente para que en su interior la alerta subiera un grado más. Continuó caminando, ya sin la misma cadencia ligera, sino con un paso firme, deliberado. «Quizá busca compañía», dijo el otro, con una carcajada seca que le heló la sangre a la tierra misma. El parque, que unas horas antes había sido un santuario, se había convertido en un escenario de asfixia. Cada metro recorrido era como un túnel que se estrechaba, donde el aire pesaba más y las sombras se alargaban. Los hombres parecían disfrutar de esa transformación, como si hubieran descubierto un terreno de juego en la incomodidad que causaban. Rhonda recordó otros momentos de su vida en los que se había sentido rodeada. En el octágono, frente a rivales que la miraban con odio o con miedo, había aprendido a respirar dentro de la presión. Esa memoria le dio fuerza. No era la primera vez que la intentaban encerrar. No sería la última. La diferencia era que aquí no había árbitros, no había cámaras, no había reglas. Estaba ella, la tierra, el aire y dos hombres que no comprendían con quién estaban caminando. La tensión subió otro peldaño cuando uno de ellos, alargando el brazo, rozó con el dorso de su mano el espacio demasiado cercano a su cintura. No la tocó directamente, pero la invasión fue tan clara como un golpe. Rhonda frenó un instante su impulso de reaccionar. El momento aún no había llegado, pero estaba cerca. El aire en sus pulmones ardía, no de fatiga, sino de contención. Era la calma antes de la tormenta. «¿Te asusta el silencio?», preguntó el más bajo, inclinándose aún más hacia ella. «Podríamos hacer que fuera más interesante». Rhonda volvió la vista apenas 1 milímetro, lo suficiente para cruzar sus ojos con los de él. Su mirada era hielo, una advertencia que no necesitaba palabras. El hombre sonrió, como si hubiera encontrado en ese gesto la confirmación de que había logrado su objetivo: provocar. El sendero se abría un poco más adelante, pero la sensación de encierro no desaparecía. Los dos la acompañaban como guardianes de una prisión invisible. Cada paso era una prueba de resistencia, un recordatorio de que la línea entre el acoso y la agresión era cada vez más delgada. En su interior, Rhonda ya había tomado una decisión. No sería ella quien diera el primer paso en falso, pero cuando ellos lo hicieran, y sabía que lo harían, la respuesta sería inmediata, definitiva. El bosque entero parecía sostener la respiración, expectante. El silencio ya no era paz, era el preludio de un estallido inevitable. Y mientras los hombres reían suavemente,
Convencidos de su superioridad, Ronda se preparaba para mostrarles que la presión, lejos de aplastarla, era el terreno donde ella se volvía invencible. El sendero se ensanchó en una curva suave, y por un instante pareció que la tensión podía disiparse con la misma facilidad con que se disipa una nube bajo el sol. Ronda siguió corriendo, sus pasos firmes sobre la tierra húmeda, el aire entrando en sus pulmones con una cadencia cada vez más tensa. Los hombres continuaban a su lado, ya no como simples acompañantes inoportunos, sino como presencias invasoras que habían decidido que aquel espacio les pertenecía. El silencio, cargado, vibraba entre los árboles. El guardabosques más cercano se adelantó apenas un paso y se cruzó frente a ella, obligándola a frenar. Sus ojos brillaban con un destello que mezclaba arrogancia y algo más oscuro. Algo que no tenía que ver con la curiosidad, sino con la certeza de que podía hacer lo que quisiera. Ronda lo miró de reojo, el rostro pétreo, sin una sola palabra que revelara lo que sentía en su interior. «Ya basta de correr», dijo él con voz baja, casi como un susurro que sin embargo retumbó en el aire. El otro soltó una carcajada, acercándose por detrás. El espacio, que se había ensanchado un instante, volvió a cerrarse. Ronda respiró hondo. El latido de su corazón no era desordenado, no era miedo. Era la percusión controlada de alguien que sabía exactamente cuándo debía moverse. El primero levantó la mano con un gesto lento, casi teatral. Al principio parecía que solo quería bloquearle el paso, pero sus dedos se curvaron con deliberación hasta posarse con brusquedad sobre su pecho. El contacto fue grosero, cargado de esa violencia disfrazada de juego que no necesitaba explicaciones. La sonrisa torcida en su rostro confirmaba que no era accidente. Ronda se detuvo. El mundo entero se detuvo con ella. La naturaleza, que hasta ese momento había acompañado la escena con murmullos, decidió callar. No hubo más canto de pájaros, ni crujido de hojas, ni soplo de viento. El silencio se hizo tan denso que parecía cortar la respiración. Ronda levantó lentamente la cabeza, giró apenas el rostro y lo miró directo a los ojos. La frialdad de su mirada no era de sorpresa, ni de vergüenza, ni de duda. Era una mirada afilada, de hielo, que perforaba como una espada. El guardabosques sostuvo la mirada apenas unos segundos antes de que algo en él vacilara. No esperaba encontrar ese vacío helado en los ojos de su víctima, pero su arrogancia lo sostuvo y trató de cubrir su inseguridad con una risa nerviosa. «Tranquila, solo quería conocerte un poco mejor», dijo, retirando la mano con lentitud. El otro se acercó todavía más, su cuerpo invadiendo el espacio de Ronda hasta que la distancia se volvió insoportable. Ella no retrocedió. No movió ni un centímetro de su cuerpo. Su quietud era tan desafiante como un rugido. El parque parecía contener la respiración, consciente de que algo irreparable estaba a punto de suceder. Dentro de Ronda, el cambio fue inmediato y absoluto. Había corrido buscando silencio. Había soportado las bromas. Había permitido que invadieran su espacio, pero ese gesto, esa mano cruzando la frontera, lo había transformado todo. La calma meditativa se deshizo como cristal quebrado, y en su lugar emergió la guerrera, la luchadora que jamás permitía una agresión sin respuesta. Su respiración se estabilizó, paradójicamente tranquila. Sus músculos se tensaron sin que se notara a simple vista. Cada fibra de su cuerpo estaba lista, como una flecha en tensión a punto de ser liberada. El guardabosques todavía sonreía, creyendo que había ganado la partida, ignorante de que había encendido una chispa que pronto se convertiría en incendio. El segundo hombre, sin percibir aún la magnitud del momento, añadió con tono burlón: «Vamos, no pongas esa cara. Si estás aquí sola es porque quieres atención». La respuesta de Ronda no fue verbal. Fue un silencio tan absoluto que se volvió ensordecedor. Su cuerpo parecía inmóvil, pero en la quietud había un filo invisible. Sus ojos se deslizaron de uno a otro, midiendo ángulos, distancias, posibles movimientos. Era el mismo cálculo que hacía en el octágono antes de atacar, la misma frialdad que la había llevado a derrotar a rivales que la superaban en tamaño o fuerza. El guardabosques que había osado tocarla aún tenía la mano suspendida, como si no supiera qué hacer con ella ahora.
El leve temblor de sus dedos traicionaba la seguridad que pretendía mostrar. El segundo, en cambio, dio un paso más hacia adelante, creyendo que la tenía dominada. Ronda no necesitaba más pruebas. Sabía que el momento había llegado. El parque entero parecía inclinarse hacia la escena, como si la naturaleza quisiera observar de cerca lo que estaba a punto de estallar. La tensión, acumulada durante minutos, alcanzaba su punto máximo. El aire estaba tan cargado que cada respiración ardía. Y en medio de todo, Ronda, inmóvil, con la mirada fija y el cuerpo preparado, decidió que la frontera había sido cruzada y que la respuesta sería inmediata, irrevocable. No pronunció palabra alguna. No hacía falta. El silencio era ya su declaración. Un silencio tan duro como el acero, tan cortante como la justicia que estaba a punto de caer sobre aquellos dos. El silencio que siguió al gesto del guardabosques era tan denso que parecía pesar sobre los hombros de los tres. Ronda permanecía quieta, inmóvil, como una estatua tallada en granito. El hombre aún sonreía, intentando sostener la máscara de arrogancia, mientras su compañero esperaba con ansias la reacción que creía inminente. Lo que ninguno de los dos comprendía era que la calma de Ronda no era pasividad, sino contención. Era el filo de una espada que todavía reposaba en la vaina, lista para desenvainarse con un movimiento súbito. El aire se quebró en un instante. Su brazo se movió con una velocidad imposible, atrapando la muñeca del hombre que había osado tocarla. Un giro seco, un tirón firme, y el sonido de un hueso partiéndose retumbó en la espesura como un trueno inesperado. El grito del guardabosques se alzó desgarrador, rompiendo la quietud del bosque y espantando a los pájaros que alzaron vuelo en bandadas desordenadas. ¡Ah! ¡Mi brazo!, aulló cayendo de rodillas, sujetando el miembro roto con desesperación. Ronda no se detuvo a contemplar su dolor. El segundo hombre reaccionó con un rugido de sorpresa y rabia, abalanzándose sobre ella con los brazos extendidos, intentando sujetarla por la cintura. Su tamaño y peso podrían haber intimidado a cualquiera, pero no a ella. Sus ojos brillaron con una determinación gélida mientras giraba su cuerpo con precisión quirúrgica, aprovechando la inercia de su atacante. El guardabosques voló por encima de su cadera en un arco perfecto y chocó contra el suelo con un golpe seco que levantó polvo y hojas. Intentó reincorporarse, pero Ronda ya lo había alcanzado. Con un movimiento fluido, se arrodilló a su lado, atrapó su brazo y lo dobló hacia atrás en un ángulo imposible, inmovilizándolo contra la tierra. La técnica era impecable, un clásico armbar ejecutado con la precisión de quien ha repetido ese movimiento miles de veces en entrenamientos y combates. El hombre gruñó, luchando por liberarse, pero cuanto más forcejeaba, más se hundía en la trampa de hierro que eran los músculos de Ronda. Su rostro enrojecía, sus venas se marcaban en el cuello, y el sudor le cubría la frente. «Suelta, suéltame», jadeó, entrecortado por el dolor. Ronda no respondió. Su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. El peso de su cuerpo mantenía al hombre clavado al suelo, incapaz de moverse, mientras su compañero seguía gimiendo a unos metros, retorciéndose con el brazo roto. El bosque entero parecía presenciar el combate. Los árboles, erguidos como jueces milenarios, eran testigos mudos de la escena. El suelo temblaba bajo los forcejeos, las hojas crujían bajo las botas de los hombres, y el aire se impregnaba del olor metálico del sudor y del miedo. El guardabosques atrapado intentó un último movimiento, tratando de girar las caderas para liberarse, pero Ronda adelantó el cuerpo y aumentó la presión sobre su articulación. El crujido de ligamentos tensándose se escuchó claramente. El grito que siguió fue más breve que el del primero, un sonido ahogado que se transformó en un sollozo desesperado. Ella lo miró con ojos fríos, sin un ápice de compasión. No necesitaba gritar ni humillar, su justicia se expresaba en la contundencia de sus movimientos. Con un giro repentino, lo empujó contra el suelo, atrapándole el cuello con el antebrazo. El hombre jadeó, buscando aire, sus manos intentando en vano apartarla. «Basta, basta», susurró con la voz rota. Ronda aflojó apenas lo suficiente para que pudiera respirar, pero sin soltarlo del todo. Su rostro estaba cerca del de él,
y la dureza de sus facciones reflejaba la decisión inquebrantable de quien no tolera la injusticia. Mientras tanto, el primero se arrastraba torpemente, su brazo colgando en un ángulo antinatural. Sus gemidos se mezclaban con las súplicas del segundo, creando una sinfonía patética que contrastaba con la serenidad de la mujer que los había reducido en cuestión de segundos. El ataque había sido breve, feroz, certero. No hubo espectáculo, no hubo violencia gratuita, solo la respuesta exacta, el castigo inevitable que llega cuando la arrogancia traspasa los límites de lo tolerable. El bosque parecía volver a respirar lentamente. El canto lejano de alguna ave solitaria rompió la tensión, como si la naturaleza misma reconociera que el equilibrio había sido restaurado. Pero en el aire aún flotaba el eco de los gritos, una advertencia que quedaría grabada en aquellos que se atrevieron a confundir el silencio del parque con vulnerabilidad. Ronda mantuvo su control unos segundos más, hasta sentir que el hombre bajo su peso se rendía por completo. Su cuerpo dejó de forcejear, sus músculos se relajaron en una derrota absoluta. Entonces lo soltó con un movimiento seco, dejándolo caer sobre la tierra húmeda como un fardo sin valor. Se incorporó lentamente, erguida, con la respiración firme y los ojos fijos en el horizonte. No necesitaba mirar a los hombres para saber que estaban vencidos. El primero seguía acunando su brazo roto entre sollozos. El segundo permanecía tumbado de espaldas, tosiendo y recuperando el aire con dificultad. El sol, filtrándose entre las ramas, iluminaba la figura de Ronda como si quisiera subrayar la diferencia entre ella y los que yacían en el suelo. Su cuerpo, aún tenso, emanaba una energía contenida, como si pudiera repetir la hazaña 1,000 veces más si fuera necesario. No dijo nada, no había nada que agregar. La lección ya estaba escrita en sus huesos, en sus tendones, en el dolor que tardarían semanas en olvidar. Y mientras los hombres gemían, incapaces de comprender del todo lo que acababa de suceder, Ronda se limitó a respirar hondo, a sentir cómo la sangre circulaba tranquila por su cuerpo, recordándole que la verdadera fuerza no era la que se mostraba en palabras, sino la que se ejercía con justicia cuando llegaba el momento. El parque, testigo eterno, guardó el secreto. Solo los árboles, las aves y la tierra habían visto la escena completa. Para el resto del mundo, Ronda seguiría siendo la corredora solitaria que había salido aquella mañana a buscar paz. Pero en ese rincón escondido del sendero, 2 hombres habían aprendido, a un precio demasiado alto, que la paz también sabe rugir cuando es profanada. El eco de los gritos aún flotaba en el aire cuando el silencio volvió a cubrir el parque como un manto pesado. El bosque había recuperado su respiración pausada, pero ese silencio ya no era el mismo que envolvía la mañana, cuando Ronda comenzó su carrera. Ahora estaba teñido por la huella del dolor, por el recuerdo de huesos quebrados y cuerpos sometidos. Los 2 guardabosques permanecían en el suelo, uno retorciéndose con el brazo roto, el otro jadeando bajo el recuerdo fresco de la llave que lo había dejado sin aire. Sus rostros eran la imagen de la derrota. Uno pálido, marcado por lágrimas involuntarias de dolor, el otro rojo, con venas hinchadas en el cuello y la mirada desbordada de miedo. Ronda se erguía sobre ellos, imponente, sin un rastro de duda en su semblante. La respiración se le había normalizado y cada inhalación era profunda, controlada, como si todo lo que había ocurrido hubiese sido solo una extensión de su entrenamiento. Miró a los hombres sin compasión, con la frialdad de quien sabe que la justicia no necesita gritos ni discursos para ser comprendida. La justicia podía hablar en el lenguaje de los huesos, en el lenguaje del silencio, en la certeza absoluta de la impotencia del agresor. El guardabosques del brazo roto lloraba, con los labios apretados y los dientes manchados de saliva y polvo. Intentaba incorporarse, pero cada movimiento le arrancaba un nuevo gemido. El otro, más corpulento, se revolvía en el suelo, sus manos temblorosas buscando un apoyo invisible. Trató de hablar, de articular una súplica, pero su voz salió rota, como un murmullo casi infantil. No, por favor,
Balbuceó como si esa palabra pudiera reparar lo irreparable. Ronda dio un paso hacia él. Su sombra lo cubrió, y el hombre se estremeció como si esa presencia pesara más que cualquier llave de sumisión. Ella se inclinó ligeramente, y su voz, grave y serena, cortó el aire con la contundencia de una sentencia. No estoy aquí por ustedes. Estoy aquí por mí. Las palabras cayeron sobre ellos con el peso de un martillo. No fueron dichas con rabia, ni con burla, ni con furia. Eran gélidas, definitivas, como si vinieran de un tribunal invisible. El hombre bajo su sombra apartó la vista, incapaz de sostener aquella mirada que lo atravesaba como cuchillas. Ronda permaneció unos segundos en silencio, contemplando el patetismo de los cuerpos tendidos. Luego añadió, con un tono más bajo, casi un susurro que se filtró como un veneno helado en los oídos de ambos. Si olvidaron lo que significa respeto, yo se los recuerdo. Con dolor. El primero sollozó con el rostro enterrado en la tierra y el segundo cerró los ojos, apretando los dientes como si esas palabras le quemaran más que el propio brazo forzado al límite minutos antes. El bosque volvió a guardar silencio, y en ese silencio las frases de Ronda quedaron grabadas como marcas en la corteza de los árboles. Ella se enderezó, acomodó su coleta con un gesto sereno y dio un par de pasos hacia atrás. El suelo crujió bajo sus zapatillas, devolviendo un sonido firme, seguro, que contrastaba con los gemidos ahogados de los hombres. Luego giró la cabeza, observando el sendero que se extendía frente a ella. La mañana seguía siendo clara, el sol brillaba entre las ramas, y el camino parecía invitarla a continuar, como si nada hubiera sucedido. Los miró una última vez. Sus cuerpos derrotados eran ya parte del paisaje, manchas insignificantes en la vastedad del bosque. Entonces inspiró profundamente, llenándose los pulmones de aire fresco, y comenzó a correr de nuevo. El ritmo de sus pasos se reanudó con naturalidad, como si los minutos anteriores hubieran sido solo un paréntesis, una interrupción inevitable en la meditación de su entrenamiento. El bosque pareció acompañarla, devolviéndole poco a poco la serenidad que había sido violentada. El murmullo de los árboles recuperó su cadencia. Los pájaros, tímidos al principio, retomaron su canto, y el aire volvió a sentirse ligero en sus pulmones. El parque se despojó del peso de la violencia y se entregó otra vez al fluir de la vida. Ronda corría, y cada zancada la alejaba más de los lamentos que quedaban atrás. No necesitaba girar la cabeza para saber que los hombres no intentarían seguirla. Ya habían aprendido lo suficiente. El dolor sería la lección que les recordaría durante semanas la frontera que no debía cruzarse. Y aún así, ella no buscaba que ellos aprendieran. No corría por ellos. Corría por sí misma, por la necesidad de sentirse libre, de recordar que en el silencio podía encontrarse la verdadera fuerza. La figura de Ronda se perdió entre los árboles, su silueta recortada contra la luz dorada de la mañana. El bosque, como si nunca hubiese sido escenario de violencia, volvió a mostrar su calma ancestral. Pero bajo esa calma latía un mensaje invisible. Incluso en los lugares más tranquilos, la sombra de la amenaza podía surgir. Y aún en esos momentos, la justicia podía rugir con una voz helada que nadie olvidaría. La mujer siguió corriendo, cada paso marcando el compás de su independencia, cada inhalación reafirmando que la paz también sabe defenderse. No hubo testigos, no hubo espectadores, solo el parque, eterno y silencioso, que guardaría para siempre la memoria de aquella mañana en que la armonía fue quebrada y restaurada en cuestión de minutos. Y en ese silencio, entre la brisa y el murmullo de las hojas, quedó grabado el eco de la justicia fría de Ronda Rousey, un eco que resonaría mucho después de que sus pasos se hubieran perdido en la distancia. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te dejarán sin aliento. Mira también nuestros otros videos, porque cada uno guarda un giro que no te imaginas. Y si este relato te impactó, compártelo con tus amigos. Déjales descubrir lo que tú acabas de ver.